Reparación de generador de radiofrecuencia TEC T20, tercera parte. Hola a todos, aquí estamos otra vez con el TEC T20, que como os dije, pues teníamos que resolver el problema de por qué no salía radiofrecuencia. Y bueno, pues vamos a seguir con las pruebas para que veáis qué es lo que ocurre. Entonces, ¿os acordáis que aquí coloqué un potenciómetro para regular la modulación de baja frecuencia sobre la radiofrecuencia? Vamos a ver qué pasa cuando ponemos el potenciómetro al máximo de resistencia. Vamos a ver qué pasa. Bien, ahora mismo lo que hemos hecho ha sido poner este punto de aquí en esta posición. Antes lo teníamos aquí, estábamos metiendo toda la baja frecuencia, toda. Y la radiofrecuencia que entraba por aquí, pues la estábamos pisando completamente. Ahora hemos puesto la entrada de baja frecuencia aquí. Y vamos a ver qué pasa en el osciloscopio. Pues que ahora ya por fin nos aparece la señal de radiofrecuencia cabalgando a la de baja frecuencia, como le ocurría a mi amigo Carles Botía en su kit de transmisor de AM con válvulas. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues creo que es por lo siguiente. Y es porque aquí arriba, perdón, a ver si pongo un poco de claridad aquí. Aquí arriba tenemos 2 voltios de pico de radiofrecuencia, aquí en esta parte, que son los 2 voltios de pico que entran por aquí. Sin embargo, aquí tenemos 23 voltios de pico de baja frecuencia y modular 23 voltios de pico, modular 2 voltios de pico de radiofrecuencia con 23 voltios de pico de baja frecuencia, eso es imposible. Entonces, cuando tenemos esos voltajes, lo que ocurre es esto, y es que la radiofrecuencia cabalga a la baja frecuencia. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está aquí. La polarización que da las resistencias en la reja es correcta. Luego el problema va a ser el valor de este condensador. Que este condensador, aunque en el esquema pone que es de 0,5 microfaradios, yo lo puse de 50 nanofaradios. Bueno, pues con 50 nanofaradios sigue siendo grande. Así que vamos a hacer pruebas cambiando este condensador hasta disminuir el voltaje de la señal de baja frecuencia lo suficiente para que la radiofrecuencia no se ponga a cabalgar ahí. Y luego ya seguiremos mirando a ver lo que pasa. Bueno, y ese condensador lo tenemos aquí. Ese condensador es este. Este que está aquí de color azul. Pues menos mal que tenemos esto aquí fuera, así que lo desatornillaremos, lo sacaremos y podremos hacer las pruebas cómodamente. Bien, ya hemos sacado la tarjetita para afuera y vamos a cambiar el condensador que hay al fondo, que es el de 47 nanofaradios, por este otro que tengo aquí, que lo tengo pinchado simplemente, que es de 4,7 nanofaradios, 10 veces menos capacidad. Por lo tanto, 10 veces más atenuación. Y vamos a ver cómo responde el generador este de radiofrecuencia. Bueno, pues ya hemos cambiado el condensador, lo hemos puesto ahí de prueba, solamente para ver cómo modula ahora la 12BH7 y estamos midiendo ahora el voltaje en la salida y vemos lo siguiente, y es que ahora ya no estamos en el corte como estábamos antes por la parte del semiciclo inferior, pero seguimos cabalgando con la radiofrecuencia a la señal de baja frecuencia. Y es que seguimos teniendo exceso de baja frecuencia. Como veis, la amplitud de la señal de baja frecuencia, a ver si lo señalo con el lápiz, la amplitud de la señal de baja frecuencia que va desde aquí hasta aquí es mucho mayor que la amplitud de la radiofrecuencia que va desde aquí hasta aquí, ¿eh? Entonces, esto significa que el condensador que hemos colocado de 4,7 nanofaradios sigue siendo grande, así que vamos a buscar uno más pequeñito y a cambiarlo. Ahora hemos puesto un condensador de 1 nanofaradio,8, ese de lenteja que veis ahí, que es que no lo podía meter por la parte de adelante, lo tenía que meter por la parte de atrás. Y esta es la señal de radiofrecuencia que tenemos.
que seguimos teniendo el mismo problema. Seguimos cabalgando a la señal de baja frecuencia, así que hay que probar con otro condensador más pequeño. Bueno, pues ya hemos puesto un condensador más pequeño, uno de 470 picofaradios, que bueno, lo he medido y me da un poquitín menos, me da 410, pero para hacer la prueba me vale. Y el resultado que tengo en el osciloscopio es este desastre. Esto es un desastre y yo ya no sé qué hacer. Estoy perdido con este problema de la modulación. Así que tengo que recapitular, pensar, estudiar bien qué es lo que está ocurriendo aquí y cuando tenga una respuesta, pues volveré por aquí. Y se hizo la luz. Hace ya muchos años, cuando estudié telecomunicaciones, pues yo ya comencé con los semiconductores, con los diodos, los transistores y las válvulas, pues las vimos bastante por encima. Así que cuando acabé la carrera, me compré este libro que se llama Tubos electrónicos, de Dassler, y no lo busquéis por internet porque no lo vais a encontrar, que esto es la Biblia de cómo funcionan todas las válvulas, diodos, tetrodos, pentodos, todo el funcionamiento respecto de las válvulas en sí. Y bueno, pues aquí estuve viendo la de modulación con válvula, y esto me dio una pista de qué es lo que estaba sucediendo. Así que busqué por la internet y encontré una referencia bastante importante en este libro que os voy a enseñar. Aunque bueno, esto es una copia. Este libro se llama... aquí. Se llama Electrónica y dispositivos electrónicos. Y es un libro del año 1956. Bueno, pues aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Y como este libro está protegido por derechos de autor, pues la respuesta os la voy a explicar a continuación. Bueno, pues como mi libro, aunque es un super libro sobre válvulas, no explica todas las cosas de las válvulas por lo que veo, me he bajado las 3 páginas que me faltan para completarlo y tener más información técnica sobre el funcionamiento de las válvulas. Os recomiendo, si podéis encontrar este libro, pues que lo compréis. Y si no, pues el otro, que ahora os paso información. Este es el libro Electrónica y dispositivos electrónicos y su autor, Arthur Lemuel Albert. Y bueno, pues es un libro bastante asequible por lo que he estado viendo, no es muy complicado en matemáticas y creo que a cualquiera que se lo compre puede llegar a tener una gran obra, porque desde luego todavía está a la venta, así que aprovechar. Todos estamos acostumbrados a ver este tipo de modulación en AM, en la que se mezcla una señal de baja frecuencia con una radiofrecuencia y se obtiene la señal de radiofrecuencia modulada en AM que se puede ver en la figura de la derecha. Pues bien, existe otro modo de modular en AM, llamado sistema modulador de Vanderbilt, o también llamado sistema de modulación cuadrática, y es un sistema muy antiguo, tan antiguo que ya casi nadie lo conoce. Para obtener la señal modulada en AM de la figura anterior, necesitamos modular con un amplificador a válvula o a transistor, eso me da igual, que esté polarizado en clase C, esto es, que esté en el punto de trabajo en el que solo va a haber corriente en placa y en cátodo cuando a la reja de control le llegue un semiciclo positivo, y no va a conducir corriente de placa ni de cátodo cuando el voltaje de reja sea igual a 0 o sea negativo. En el amplificador esta figura, que hace la función de modulador en AM, la reja de control está conectada a través de la bobina de sintonía de la entrada de radiofrecuencia a un voltaje negativo menos VC, tal que es justo el voltaje al que ya no hay corriente de placa. He tenido que dibujar este gráfico a mano para poder explicar la modulación en clase C. En la parte izquierda podemos ver un sistema de ejes cartesianos, en el cual en el eje de abscisas a la izquierda tenemos los valores negativos de voltaje de reja y en el eje de ordenadas positivo tenemos la intensidad de placa. En el cruce de ejes tenemos 0 voltios para el voltaje de reja y la válvula se comporta como un diodo, dejando pasar una cierta corriente entre el cátodo y la placa. Pero cuando llevamos la reja a un cierto valor negativo, su punto de corte, la corriente entre cátodo y placa es igual a 0. Cuando en dicho punto de corte tenemos una señal senoidal, la válvula conducirá solamente cuando la suma en cada momento de los voltajes,
el de polarización y el de la señal senoidal, saquen a la reja de ese punto de corte hacia el lado positivo del eje de abscisas. Si inyectamos dos señales de distinta frecuencia en la reja de control, la de baja frecuencia y la de radiofrecuencia, más el voltaje en continua de polarización negativa de la reja, van a determinar que la radiofrecuencia varíe al ritmo de la baja frecuencia, cabalgándola, lo cual es normal, y la válvula va a recortar esta variación de ambas frecuencias por el punto de corte, que está representado por la línea discontinua vertical. A la salida de la placa tendremos un nivel de voltaje continuo, la polarización de la placa, más la mitad de la señal de radiofrecuencia que no ha sido recortada. Y una vez desacoplemos el voltaje de polarización de placa, bien con un condensador o bien usando un transformador, la salida de radiofrecuencia modulada en AM será la que se puede observar en la salida de antena con un osciloscopio. Y así es como se hace la modulación en amplitud desde hace ya muchos años hasta la actualidad. Pero esto no ha sido siempre así. Este señor que ves en la imagen fue el doctor en física Hendrik Johannes van der Wiel, nacido en Pretoria en 1887 y fallecido en Ciudad del Cabo en 1948. Fue ingeniero eléctrico y empresario industrial sudafricano, y como en 1913 todavía no se conocía exactamente el funcionamiento del triodo, que había sido inventado por Lee de Forest en 1906, en 1915 van der Wiel se puso a estudiarlo y consiguió modular voz sobre una portadora de radiofrecuencia en modulación de amplitud, inventando el sistema por modulación de rejilla para radiotelefonía llamado modulación de van der Wiel, y así fue el primero que determinó las relaciones entre los tres elementos de un tubo de vacío, la transconductancia, la ganancia y la resistencia de la placa, en su ecuación llamada ecuación de van der Wiel. Bueno, y ahora os voy a explicar este olvidado y por lo tanto casi desconocido sistema de modulación en modulación de amplitud de van der Wiel. Ahora en la válvula amplificadora y moduladora ya no estamos trabajando en clase C, ya no estamos trabajando por lo tanto en el punto de corte, sino un poco antes del mismo, en una zona llamada no lineal, porque debido a la curvatura que en esa zona tiene la curva de intensidad de placa y de voltaje de reja, la amplificación es distinta dependiendo del voltaje instantáneo que en cada momento tenga la reja. Como en el ejemplo anterior de explicación de la modulación de AM, aquí también inyectamos la señal de baja frecuencia y la de radiofrecuencia en la reja, y que puede tener un ligero potencial negativo a causa de los condensadores de desacoplo del voltaje de continua, o que puede tener simplemente un voltaje de 0 voltios, pues lo importante es que no lleguemos al punto de corte. En nuestro caso, de la 12BH7, la patilla 7, la reja de control, tenemos 0 voltios. Como en el ejemplo anterior, ambas señales entran en la reja con la radiofrecuencia cabalgando sobre la baja frecuencia, lo cual es absolutamente normal, y hace variar el voltaje de reja a cada instante. Si estuviésemos trabajando en la zona lineal de la curva de intensidad de placa y voltaje de reja, solo tendríamos una amplificación lineal, esto es, lo mismo que tenemos a la entrada, pero amplificado todo por igual. Sin embargo, como estamos en la zona de la curva de la intensidad de placa y voltaje de reja, que no es lineal, la amplificación tampoco es lineal y es distinta en cada instante dependiendo del voltaje de reja en cada momento. Así, cuando el voltaje de reja sea más positivo, habrá más amplificación, y menos amplificación cuando sea más negativo el voltaje de reja. Y así obtenemos la señal a la derecha del gráfico, en la que podemos ver que hay más nivel de voltaje pico a pico de radiofrecuencia en las crestas de la señal que en los valles de la misma. Esta señal ya está modulada en AM, según el sistema de van der Wiel, pero es una señal que tiene tres componentes. El nivel de continua se desacopla con un transformador, y el nivel de baja frecuencia con un condensador, que constituyen un sistema de filtro paso alto, y a la salida en antena tendremos la señal de AM que todos conocemos. En el TEC T20, generador de radiofrecuencia que estoy reparando, no hay ese sistema de filtro paso alto, así que la señal que obtenemos solo está desacoplada de su componente continua, como veremos en las siguientes explicaciones, pues hay que recapitular todo lo explicado hasta ahora en los vídeos anteriores para una mejor comprensión.
Anteriormente, durante la revisión del generador, en su salida del triodo modulador, pude ver que el voltaje de corte de reja se encuentra en los menos 5 voltios. Este factor me medio engañó, pues creí que me encontraba trabajando con el triodo en la clase C. Cuando disminuí el nivel de señal de baja frecuencia para aumentar la profundidad de modulación al máximo en esos momentos, apareció por primera vez la portadora de radiofrecuencia, pero el resultado lo interpreté equivocadamente como que no había modulación, y ya en ese momento tenía modulación, pero de una manera inadecuada, pues como se puede observar en la imagen, el nivel de baja frecuencia me hacía llegar al punto de corte de la válvula, y de una manera intuitiva llegué a la conclusión de que el condensador de 47 nanofaradios que tenía instalado era incorrecto, y lo es. En el esquema original venía marcado un condensador de 470 nanofaradios, mucho más incorrecto todavía, pero como en el generador ese condensador era en realidad de 47 nanofaradios, decidí respetar este valor, el cual, vuelvo a repetir, es incorrecto. En la imagen podemos ver que en la cresta de la onda tenemos un nivel de 6 voltios pico a pico de radiofrecuencia, mientras que casi a nivel de corte tenemos la mitad de señal pico a pico, y en la zona de corte, como es lógico, tenemos 0 voltios, con lo cual podríamos decir que tenemos una modulación más allá del 100%, lo cual también es incorrecto. Para que os hagáis una mejor idea, en este gráfico podéis ver cómo sería la señal de radiofrecuencia si yo tuviese el filtro paso alto a la salida del generador TEC, y podéis observar que hay intervalos en los cuales no hay señal de radiofrecuencia. Cuando disminuí el valor del condensador a 4,7 nanofaradios, 10 veces menos, y por lo tanto disminuí el nivel de señal de baja frecuencia con objeto de aumentar la profundidad de modulación, lo que hice en realidad fue salir del punto de corte, y ya tenía radiofrecuencia de manera continua sobre toda la onda de baja frecuencia, y también tenía por lo tanto modulación continua con amplificación no lineal. Pero el resultado lo interpreté equivocadamente como que no había modulación, pues yo nada sabía sobre la modulación en amplitud de Vanderbilt, y además me estaba acordando de la emisora experimental de Carles Botia y su problema de modulación en amplitud, del que también voy a explicaros después la diferencia que hay entre lo que ocurre en este generador TEC y su transmisor experimental de modulación en amplitud. Y así, equivocado, llegué a la conclusión equivocada de que el condensador de 4,7 nanofaradios que tenía instalado era incorrecto. En la imagen podemos ver que en la cresta de la onda tenemos un nivel de 1 voltio pico a pico de radiofrecuencia, mientras que en el valle tenemos la cuarta parte de señal pico a pico, con lo cual tenemos una modulación del 75%, lo cual es una señal muy correcta, y tenemos modulación en amplitud de Vanderbilt, pues como indican las especificaciones del generador TEC, la salida de radiofrecuencia debe ser de 100 milivoltios, así que con 1000 milivoltios vamos sobrados. Además, la parte inferior del valle está a menos 1 voltio, lo cual nos da una diferencia de 4 voltios respecto del voltaje de corte de reja. Pero como yo estaba equivocado, pues después volví a disminuir el condensador. Para que lo veáis más claro, si pudiésemos aplicar un filtro paso alto de radiofrecuencia a la salida y eliminar la baja frecuencia completamente, la señal de radiofrecuencia que tendríamos con el condensador de 4,7 nanofaradios sería como la de esta figura. Cuando disminuí el valor del condensador a 1,8 nanofaradios y por lo tanto disminuí el nivel de señal de baja frecuencia con objeto de aumentar la profundidad de modulación, lo que hice en realidad fue todo lo contrario, disminuir el índice de modulación, pero el resultado lo interpreté equivocadamente como que no había modulación, pues lo seguí interpretando de manera equivocada. ¿Y por qué se disminuye la modulación? Pues porque como estamos trabajando en clase A, en la parte no lineal de la curva, cuanto más pequeño es el trozo de curva no lineal en la que amplificamos, se comporta de manera más lineal. En la imagen podemos ver que en la cresta de la onda tenemos un nivel de 1 voltio de pico a pico de radiofrecuencia, mientras que en el valle tenemos 3/4 partes de señal pico a pico, con lo cual tenemos una modulación de tan solo el 25%, lo cual es una señal correcta, pero con una modulación deficiente. Pero como yo estaba equivocado, pues volví otra vez a disminuir el condensador. Ahora, con un condensador de tan solo 410 picofaradios, ya no hay diferencias entre los voltajes pico a pico de las crestas y los valles.
Aquí me he cargado toda la modulación al 0%, y aquí es donde me di cuenta de que iba por un camino totalmente equivocado. ¿Y por qué no hay modulación? Para que veáis más claro el por qué no hay modulación, he dibujado este gráfico de la curva intensidad de placa respecto del voltaje de reja en su zona no lineal, entre los puntos A y B, y su zona lineal, entre los puntos B y C, que es prácticamente una línea recta y cuya pendiente determina la amplificación. A mayor pendiente tenemos mayor amplificación. En la zona no lineal, entre los puntos A y B, vemos una línea curvada de tal manera que entre el punto A y el punto E tendremos menos amplificación que entre los puntos F y B, y por ello esta zona de la curva no amplifica linealmente. Pero si cogemos una porción pequeña de esta curva para amplificar una pequeña señal, como es el tramo E y F, esa curvatura es prácticamente una recta, una pequeña recta, que se comporta linealmente. Por eso es por lo que no hay modulación, ya que no hay distorsión en la amplificación. Y esta es una imagen del oscilograma de radiofrecuencia del modulador por reja supresora del transmisor experimental de Carles Botia. De entrada, el sistema de modulación en AM es diferente del sistema de Vanderbilt, que es a través de la reja de control en la zona no lineal, y el de Carles es por la reja supresora. Pero quiero que os fijéis bien en la imagen, que tanto en las crestas como en los valles de la señal tenemos el mismo valor de voltaje pico a pico que se mantiene constante por toda la curva. Por lo tanto, la señal de radiofrecuencia no está siendo modulada, tenemos un índice de modulación del 0%, ya que su voltaje no está variando en función de la señal de baja frecuencia, y el modulador de Carles está funcionando como un simple amplificador de clase A en su zona lineal, amplificando las dos señales, la de baja frecuencia y la de radiofrecuencia, por igual y a la vez. Bueno, pues ya hemos llegado a la solución del problema. Ya hemos visto que la solución es este condensador de 4,7 nanofaradios, que es el que tiene que ir ahí. Así que esto ya está visto para sentencia, como se suele decir en los juzgados. Y ya lo único que me quedan son remates, que eso lo veremos en la siguiente parte. Remates y puesta a punto. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido la modulación de Vanderbilt, que yo tampoco la conocía. Soy demasiado joven para ello. Bueno, pues un saludo a todos, especialmente a Carles Botia, y este vídeo se lo dedico al señor Vanderbilt.